el conxunto de poemes col que ganó el premio Teodoro Cuesta construye una voz lírica que se asitia en el simbolismo, nun homenaxe a la vida de los pueblos de la Mariña y el axente marinero. Rumbo ye un poemario arrodeado de mar. Si bien es cierto que hay una temática concreta y unitaria, el libro está definido en dos partes que faen esa unidad. Pues está escrito en verso, una parte son poemas en verso y otra parte que es prosa poética. La parte que va en verso es más introvertida, es más de sentimiento, del sentir de alguien que nació en un pueblo marinero. La parte que va en prosa pues es más extrovertida, es más del entorno, falo más del trabajo y del sufrimiento. Sin querer renunciar a ese lenguaje poético que nos da la mar, que además me parece una herramienta fundamental a la hora de juntar, a la hora de llevar la alegoría, yo quiero plasmar la parte más dura, más del sufrimiento, esa parte que está menos tratada sobre todo en la poesía. De la dicotomía esta del mundo de la mar, donde casi siempre en poesía se refleja la parte dulce, la parte más amable, yo quería reflejar la parte más dura, la más cruel, la que lleva al trabajo de alguien que nació en un pueblo pescador. Un pueblo que en ningún momento nomo, o sea, que para mí tiene que ser cualquier pueblo de los pescadores de los años 60, años 70. E insisto mucho en narrar como si fuese cada sentimiento, cada cosa, un personaje. El pueblo y un personaje más en el libro. Y afíncome sobre todo en lo sensorial, en llegar a los sentidos, pero tanto físicos como psíquicos, de esos regaños que llevamos dentro. La mi intención fue hacer un libro con un carácter experiencial, es decir, de una suma de experiencias mostrar una realidad que nos da a la vez otra realidad distinta en el conjunto de esta suma. Un libro de aprendizaje. Sé que este término es más normal en una narrativa, pero bueno, yo quiero llevarlo aquí a la poesía, pues si bien entama con el nacimiento de uno y desarrollase pues hasta la madurez y todas las experiencias que uno lleva. Contar cosas que viví, que son personales y a la vez traspasarlos al yo poético para hacerlo más universal. Si bien entamo el libro con unos poemas más líricos, poemas y la prosa más lírica, más de realismo mágico, quizá más crípticos, a la hora de cerrar el libro en torno a ello. Vuelvo a esa fórmula, porque me parece como da una pincelada de optimismo dentro de lo que es un libro, pues eso, bastante oscuro y duro. Y luego están el fondo y la forma. El fondo queda explicado en esa experiencia que yo quiero contar, y la forma y donde más yo quiero recalcar, porque y ahí lo que da valor al libro, buscar un lenguaje literario donde hay que pulir el poema, donde hay que esa prosa conseguir que cerre ahí la poesía dentro,
y transmitir todos esos sentimientos, pero sobre todo con ese lenguaje, bien a ritmo, claro, son versos libres y demás, pero vamos, que quede claro que es poesía.